Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de este espacio de reflexión, donde abordaremos el complejo tema del conflicto armado en Colombia. Hoy, en Voces de la Verdad, nos centraremos en las vivencias de los actores que hicieron parte del conflicto armado, para comprender desde las diferentes miradas las vivencias del conflicto. Esto con el fin de reflexionar acerca de cómo el conflicto afecta tanto a nivel individual, familiar y colectivo, generando secuelas tanto en la vida personal y comunitaria como en la memoria de personas y lugares donde se desarrollaron los diferentes hechos de violencia. Para esto nos apoyamos en 3 documentales que nos ayudaron a entender mejor todo este panorama. El primero de ellos se llama Basta ya Montes de María, Memorias de Identidad y Resistencia. El segundo es Renacer, la memoria del cuerpo, discapacidad y conflicto armado. Y por último, pero no menos importante, y en el cual también nos basamos, Pequeñas Voces. Estos documentales son muy recomendados si se quiere seguir explorando en el tema. El conflicto armado colombiano no puede entenderse solo a través de cifras. Esto trasciende los números y los informes oficiales. No basta con analizar las estadísticas, los debates políticos o los acuerdos de paz para comprender su verdadero alcance. Solo comprendiendo las experiencias y vivencias de quienes lo enfrentaron a diario, lograremos dimensionar el dolor, las pérdidas y las resistencias que se gestionaron en cada región. Por eso, es imprescindible prestar atención a sus voces, rescatar sus relatos y reconocer en cada testimonio la complejidad de una historia marcada por el sufrimiento, la solidaridad y la esperanza. Así es, el conflicto armado ha sido complejo y prolongado, más que todo porque son muchos actores involucrados a lo largo de todo este tiempo, que todo este tiempo fueron 6 décadas. Entre los principales pues se encuentra lo que son pues las guerrillas como tal, lo que es las FARC y el ELN, algunos grupos paramilitares, fuerzas públicas, también entre esos estaba el Estado colombiano como tal y la población civil, las cuales todo esto hicieron parte de este conflicto y formaron, digamos, lo que se llama como esas disfunciones y todo lo que fue como tal el conflicto en Colombia. A continuación daremos un contexto más amplio para cada actor, ya que sus historias hacen parte de un todo. Comprender sus vivencias nos permitirá entender mejor el panorama general, ya que cada uno aporta una perspectiva única y complementaria. Bien, ¿te parece si comenzamos primero con lo que fueron las guerrillas? O sea, estas originalmente nacieron como un movimiento insurgente, lo que fue principalmente las FARC y el ELN. Muchas guerrillas surgieron por un discurso de lucha social contra la desigualdad, lo cual se trató en la primera parte, que hace referencia a lo que fueron la falta de votos, la falta de estas voces en lo que fueron la política como tal. Em, y todo esto hizo que surgieran precisamente estos movimientos. Con el paso del tiempo, muchas de las acciones que cometieron estos grupos, pues se alejaron de las ideas y se fueron por otros caminos, ya sea por el narcotráfico, por la extorsión, por el secuestro de personas. Todo esto hicieron que se desviara de lo que realmente estaban forjadas inicialmente. Es importante resaltar que muchos combatientes se unieron a los grupos armados no por convicción ideológica, sino por la necesidad, reclutamiento forzado o por la falta de oportunidades en sus comunidades. Esta realidad revela cómo el conflicto armado no solo fue el resultado de disputas políticas o territoriales, sino también una consecuencia directa de la exclusión estructural, el abandono del Estado y la desigualdad persistente en muchas regiones del país. Sin embargo, esto no exime la responsabilidad de los actores armados, por las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron. Hicieron un uso sistemático de la violencia como mecanismo de control, recurriendo a prácticas como los secuestros, la extorsión, el desplazamiento forzado y los ataques con minas antipersonas. Estas acciones dejaron miles de víctimas y sembraron terror especialmente en zonas rurales, donde establecieron su dominio imponiendo el miedo y el silencio. Por eso analizar su papel en el conflicto es fundamental, tener una mirada equilibrada que reconozca tanto las causas estructurales que llevaron a su participación como las consecuencias devastadoras de sus actos sobre la población civil. En el documental Renacer, la memoria del cuerpo, podemos evidenciar con crudeza y sensibilidad los efectos directos de la violencia armada sobre la población civil, que fue la que más sufrió.
particularmente a través de testimonios de víctimas que han sufrido mutilaciones a causa de minas antipersonal. Estas historias permiten ponerle un rostro, una voz a quienes suelen quedar reducidos a simples cifras en los informes oficiales y también cumple una función crucial al humanizar el conflicto, mostrando que detrás de cada número hay una vida marcada por el dolor, la pérdida y la resiliencia. No podemos olvidar que el accionar de la guerrilla no solo dejó secuelas físicas irreparables en muchos de los sobrevivientes, sino que también provocó profundas heridas psicológicas y sociales. Las personas afectadas enfrentan no solo el trauma de la violencia, sino también el estigma, la exclusión y las dificultades económicas derivadas de sus nuevas condiciones. Este documental, al centrarse en los cuerpos heridos y en las historias de quienes los habitan, permite dejarnos una reflexión más empática y compleja sobre las consecuencias del conflicto armado, destacando así la importancia de la memoria, la reparación y la dignificación de estas víctimas. Claro, una de las otras cosas importantes a mencionar es que aunque hoy en día existen procesos de desmovilización y reincorporación a la sociedad, muchos exguerrilleros enfrentan, digamos, como la estigmatización, la pobreza y la dificultad para reintegrarse. Esto dado digamos, por los estereotipos que se tienen o por todo lo que conlleva a ser parte de lo que fueron este conflicto y hacer parte de lo que fue como tal estas movilizaciones. Y obviamente que claramente es como más difícil integrarse a ellos, y es como una de las cosas que también se trató en la primera parte del podcast, y es que cómo realmente se puede. Y también en lo que fueron el documental de Dos Silencieros también dice que lo principal es el perdón. Entonces, y muchas personas, pues, obviamente con todos los eventos que pasaron, no están dispuestos a perdonar. Entonces, obviamente la reintegración de ellos es mucho más difícil. Pasemos ahora a los grupos parlamentarios. Algunos, como la AUC, surgieron con el argumento de combatir a las guerrillas que estaban en el momento, pero pues rápidamente se empezaron a transformar en unos aparatos de violencia al servicio de los intereses económicos y políticos en el país. A través de masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos, sembraron el terror en todas las comunidades, especialmente en regiones como los Montes de María, donde se desarrollan hechos en el documental de Basta Ya. Sus crímenes dejaron profundas huellas en la memoria colectiva. Sí, y también las vivencias narradas por las víctimas en diversos espacios de memoria y denuncia evidencian que el accionar de los grupos paramilitares no solo tuvo consecuencias devastadoras a nivel físico, como lo fueron las masacres, desplazamientos forzados y desapariciones, ya las hemos mencionado, sino que también produjo una profunda fractura en el tejido social de las comunidades afectadas. Estas organizaciones armadas desarticularon redes de apoyo mutuo, desintegraron estructuras comunitarias tradicionales y atacaron de manera sistemática las expresiones culturales que daban identidad y cohesión a los territorios. Se sembró miedo, desconfianza y también el silencio se instauró como mecanismo de supervivencia en muchas zonas rurales, donde aún hoy, décadas después, se sienten las secuelas emocionales y sociales de ese periodo de terror. A pesar de los procesos de desmovilización impulsados por el Estado, una gran cantidad de crímenes quedaron impunes, como lo sabemos, dejando a las víctimas en un limbo entre la espera de justicia y la imposibilidad de cerrar sus duelos. Además, muchas de las estructuras paramilitares no desaparecieron por completo. El legado del paramilitarismo continúa presente y renovado bajo otras formas, pero con impactos igual de nocivos para la construcción de paz, la restitución de derechos y la reconstrucción del sentido de pertenencia en los territorios más golpeados por la guerra. Dentro de este fenómeno aparecen los grupos armados ilegales, conocidos como bandas criminales BACRIM, entre los que destacan el Clan del Golfo. Muchos de sus integrantes provienen de antiguos frentes guerrilleros o de las denominadas autodefensas,
pero no fueron asumidos de manera efectiva por los procesos de reintegración estatal. Al encontrarse sin apoyos ni oportunidades legítimas, vieron en el narcotráfico y la minería ilegal vías inmediatas de subsistencia. Estas estructuras aprovecharon la vacancia institucional en zonas rurales y fronterizas para apropiarse del control de rutas estratégicas, tanto para el paso de estupefacientes como para la extracción y transporte de minerales. Y de ese modo perpetuaron ciclos de violencia en territorios históricamente desatendidos por el Estado. De esta manera, la herencia de las dinámicas armadas previas se transforma en un sistema criminal que impide el entorno de comunidades enteras a una vida libre de miedo. Aunque no son protagonistas directos en los documentales analizados, su presencia sigue generando desplazamientos, asesinatos selectivos y amenazas, especialmente en comunidades que luchan por la restitución de tierras o por mantener procesos de memoria. Con el acuerdo de paz, la situación para los civiles mejoró, pero los grupos armados aún continúan existiendo, solo que con otro nombre, como mencionó mi compañera. Esto es una muestra de cómo el conflicto armado se ha transformado, pero no ha desaparecido, y cómo la violencia sigue afectando a la población civil de forma constante. La fuerza pública enfrenta un dilema imposible: combatir a los grupos armados ilegales mientras al mismo tiempo debía proteger a la población civil en medio de una guerra sin fronteras claras ni reglas definidas. Esta tensión constante entre la ofensiva militar y la protección de los derechos humanos marcó profundamente su actuación durante décadas. Por un lado, se les exigía resultados en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la insurgencia, y por otro, se les pedía actuar con moderación en escenarios complejos, lo que derivó en errores graves y en violaciones de los derechos humanos. A pesar de estos hechos, también es necesario reconocer que muchos miembros de la fuerza pública actuaron con valentía y compromiso, enfrentando riesgos permanentes y trabajando por garantizar la seguridad en zonas donde el Estado había estado históricamente ausente. Comprender su papel requiere una mirada crítica, pero también justa, que tenga en cuenta el contexto en el que se desarrollaron sus funciones. Los llamados falsos positivos ensombrecieron de manera irreversible la legitimidad de las fuerzas militares y pusieron en tela de juicio el respeto a los derechos humanos dentro del conflicto armado. La Fiscalía documentó más de 6.400 casos en los que civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar estadísticas de bajas enemigas y obtener reconocimientos o incentivos. Según el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, entre el 2002 y 2018 se registraron 4.376 ejecuciones extrajudiciales, es decir, hombres y mujeres que jamás participaron en la confrontación armada y cuyas muertes fueron encubiertas bajo la apariencia de un enfrentamiento legítimo. Familias como las de Soacha han llevado el dolor de estos hechos durante más de una década, exigiendo justicia, verdad y reparación en medio de un lento proceso judicial que apenas comienza a arrojar sentencias ejemplares. A esto se suma la comprobada colaboración de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares, quienes en diversas regiones realizaron operativos que terminaron victimizando a pobladores civiles, campesinos, líderes sociales e incluso desplazados que intentaban buscar refugio. Estas alianzas oscuras, lejos de garantizar la seguridad, profundizaron los ciclos de violencia, generaron desplazamientos forzados y desintegraron comunidades enteras. La combinación de ejecuciones extrajudiciales, vínculos con estructuras legales y operaciones mal planificadas generó una crisis de credibilidad sin precedentes para el Estado. Al evidenciar que, en lugar de proteger vidas, algunos actores armados estatales las arrebataron de manera sistemática, el impacto no solo se tradujo en cifras trágicas, sino también en la erosión de la confianza ciudadana. Territorios marcados por la impunidad hoy exigen reformas institucionales, garantías de no repetición y un compromiso real con el esclarecimiento de la verdad y la sanción de los responsables. Totalmente, y no podemos olvidar que, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 72% de los militares en zonas de conflicto operaban sin condiciones básicas, y muchos de estos relataron recibir órdenes contradictorias y presiones por, según ellos, resultados en medio de un terror guerrillero. Testimonios también como el del sargento Martínez,
quien arriesgó su vida para evitar una masacre en El Salado, muestran que dentro del caos hubo también un intento de hacer actos heroicos. La JEP ha reconocido 1.634 casos de militares que contribuyeron a la verdad. Reformas como el nuevo Código de Policía buscan prevenir abusos, aunque organizaciones como la HRW advierten que persisten vacíos preocupantes. La sentencia 086 del 2021 de la JEP ordenó reformas estructurales en 17 bases militares en donde ocurrieron falsos positivos, pero solo el 30% de todas las que se solicitaron han sido implementadas. El dilema entre la justicia transicional, conocida como JEP, y la justicia ordinaria, que viene a ser parte de la Fiscalía, sigue generando varias tensiones en casos como el del general Montoya. Reconocer esta unidad, víctima y victimario, es crucial. Como dijo un coronel en la JEP, fallamos cuando confundimos enemigos. Hoy el reto es construir una doctrina donde los derechos humanos sean realmente innegociables. Mientras no haya una justicia plena y desmonte de estructuras criminales al interior de las fuerzas públicas, no podremos hablar de una reconciliación real. Iniciativas como lo que es los diálogos por la verdad entre las víctimas y los paramilitares arrepentidos demuestran que el perdón, aunque sea difícil, no es imposible y que todavía hay voluntad de cambio, y esto es lo que ya había mencionado anteriormente, y es que muchos de ellos están dispuestos a perdonar, que no es fácil claramente por todo lo que conlleva, pero si está la voluntad se puede generar el cambio. El conflicto armado en Colombia se prolongó por décadas por parte de una paradoja, mientras que el Estado concentraba sus esfuerzos en política de seguridad y de negociaciones de paz, como los acuerdos con las FARC en el 2016. Muchas de las regiones del país tuvieron que vivir un abandono histórico, y esta ausencia de instituciones lo que hizo fue permitir que grupos armados controlaran los territorios, imponiendo sus propias reglas. El Estado no solo estuvo ausente, en muchos casos sus propias fallas empeoraron el conflicto. La corrupción en algunos niveles de gobierno y la lentitud de los procesos judiciales hicieron que la gente perdiera la confianza. Además, en ocasiones, la fuerza pública actuó con excesos, realizando operativos sin distinguir entre combatientes y civiles. Esto llevó a que las comunidades vieran al Estado como algo lejano, o incluso como otro actor que generaba violencia en lugar de protegerlos. Sin embargo, hay que reconocer ciertos avances. La firma del acuerdo de paz fue un esfuerzo por cambiar esa dinámica. El Estado asumió el rol de garante en la reintegración de excombatientes y la creación de instituciones como los de la JEP. Pero el reto sigue siendo llevar esa presencia a todo el territorio, no solo que quede en el papel. Esto último, de que quede en el papel, es evidenciado en el documental Renacer la memoria del cuerpo, discapacidad y conflicto armado, cuando algunas de las víctimas del conflicto hablan acerca de algunas ayudas humanitarias que son ofrecidas por ciertas entidades o programas, en las cuales podemos ver 3 casos. El primero, las personas pueden acceder a estas ayudas, pero al momento de solicitarlas les dan largas de que estas están en proceso y no les llegan o se demoran mucho en llegar. El segundo caso, las personas que están en proceso de verificación acerca de sus lesiones, o sea, las mutilaciones que se pueden ver en el documental, si son a causa del conflicto o no. Esto es importante para asegurarse de que las ayudas lleguen al lugar correcto. Sin embargo, este proceso, según el testimonio visto en el propio documental, es muy demorado. Y tercero, las personas que no son reconocidas como víctimas, como es el caso de Carmelina Sierra, la cual perdió sus extremidades inferiores por medio de la detonación de una granada. A pesar de esto, ella no fue reconocida como una víctima y la única ayuda que recibió, dicho por ella misma en el documental, fue por parte de la Cruz Roja un año después de lo sucedido. Esto muestra cierta ineficiencia al momento de llevar lo que está en el papel a la realidad.
totalmente de acuerdo. Además de que la paz estable requiere más que acuerdos, necesitamos como que el Estado llegue a los territorios con soluciones integrales, ya sean en escuelas, ya sean con escuelas, hospitales, tribunales eficientes o oportunidades económicas. Sin eso, el ciclo de violencia sigue, podría como nunca acabar y sino que podría repetirse. Entonces, lo que decía y también lo que comentaba uno en Voces Silenciosas, y es que él decía, del Estado no, o sea, como que no brindó como la oportunidad o no le dieron soluciones buenas a él, porque pues hombre, él hizo con todo lo que hizo quedó en silla de ruedas, y él decía que el Estado para pensionarse le pedía también que no solamente estuviera en silla de ruedas, sino que hombre, también no hubiera perdido partes de su cuerpo, que también fuera ciego para que se pudiera pensionar. Y es que una persona, lo que ellos comentaban, es mucho más difícil estar en esa situación que como estaban antes. Uno de ellos contaba que él era cafetero y que él recogía y que él era agricultor y cogía café o muchas veces ciertas actividades, y que obviamente ya en las condiciones en las que está ya no se puede, él ya no puede estar haciendo lo que él hacía regularmente. Entonces es un impedimento y el Estado ante esto no hizo absolutamente nada. Entonces son esas soluciones como que se necesitan llegar realmente a las personas para que ese ciclo de violencia se termine una vez por todas. El Estado colombiano ha sido tanto parte del problema como de la solución. Durante décadas, su presencia fue débil e inexistente en varias regiones del país, lo que permitió que actores armados llenaran ese vacío con violencia y control ilegal. En otros casos, cuando sí estuvo presente, su actuación fue percibida como represiva, corrupta o ineficaz, lo que alimentó la desconfianza en las comunidades y agravó las tensiones sociales. Sin embargo, también es cierto que en los últimos años el Estado ha iniciado un proceso de transformación, buscando reconstruir su legitimidad y fortalecer su cercanía con la ciudadanía. Esfuerzos en justicia transnacional, reparación a las víctimas, desarrollo rural y fortalecimiento institucional son parte fundamental de este camino. Solo un Estado garante de derechos, comprometido con la equidad social, puede consolidar una paz duradera y prevenir que los ciclos de exclusión y conflicto se repitan en el futuro. La población civil fue la gran víctima del conflicto, atrapada entre múltiples frentes: guerrilla, paramilitares, narcotráfico y, en ocasiones, la propia fuerza pública. Comunidades enteras vivieron bajo el terror de ser señaladas como colaboradores de un bando u otro, sin ser parte real del conflicto. En el Urabá antioqueño, los campesinos sufrieron 14 masacres en solo 3 años, entre 1996 y 1999, por disputas entre paramilitares y las FARC. En el Cauca, comunidades indígenas crearon sus propias guardias para protegerse de todos los actores armados. Según el Registro Único de Víctimas, más de 9 millones de colombianos sufrieron un desplazamiento forzado. Casos como la masacre de Bojayá en el 2002, en el cual 119 civiles murieron atrapados en una iglesia, muestran el brutal costo humano de esta guerra, que es pues ajena a ellos. Pero también hubo historias de resistencia, comunidades de paz como lo fue San José en Apartado, o iniciativas como la Red Mujeres del Caribe. Estas iniciativas demostraron que la sociedad civil pues no solo fue una víctima pasiva, sino que también protagonizaron de manera activa en la búsqueda de la paz. El conflicto dejó heridas profundas, familias rotas por falsos positivos, niños reclutados, mujeres víctimas de violencia sexual. Muchas víctimas aún cargan con el estigma social años después, como campesinos señalados de guerrilleros, simplemente por vivir en zonas rurales. El 82% de las víctimas de violencia sexual en el conflicto fueron mujeres. Colectivos como Mujeres Tejiendo Paz han logrado que 15 excombatientes pidan perdón por crímenes de género. Hoy, procesos como el Museo de Memoria Histórica y los espacios territoriales de capacitación buscan sanar esas heridas, pero como dijo una lideresa en Putumayo, la reparación no es solo plata, es que el Estado por fin nos crea y nos proteja. De los 9 millones de víctimas registradas, solo el 32% ha recibido indemnización económica. Los programas de desarrollo con el enfoque territorial solo han ejecutado el 40% de lo planeado. Son datos increíbles. Y frente a este panorama surgen también muchas preguntas, entre ellas,
cómo reparar a una generación que creció normalizando la violencia, qué mecanismos faltan para garantizar que los civiles nunca más sean objetivos de una guerra que no les corresponde. Pues digo que la historia con el conflicto armado no se cuenta solo con cifras, no es un número el cual nosotros podamos como simplemente se ve ahí ya, sino se cuenta también con nombres, con rostros, quienes resistieron, quienes sobrevivieron y que hoy en día siguen tejiendo lo que es la paz. Esto no es una memoria anclada al pasado, no es como que sigamos como a lo que pasó, sino un compromiso vivo, que ningún niño vuelva a crecer bajo el sonido de los fusiles, que ningún niño tenga otra vez el terror de entrar a un lugar y que haya un accidente, que pase una bomba, que hayan minas, de que lleguen con ese miedo a que entre una persona y que ponga bombas, dispare. No, o sea, realmente lo importante es que esto no vuelva a pasar y que la paz se construya día con día, y también que pues uno pueda ser parte de esto. Y a estas alturas pues aún quedan varias preguntas abiertas. Entre ellas está, como por ejemplo, cómo sanar las heridas de una guerra que al sol de hoy no termina. Y queremos brindarte un ejercicio de reflexión. Vamos a imaginar que dentro de 50 años un joven te preguntará qué hiciste tú para que la guerra no regresara, o más bien, ¿qué te gustaría responder a eso? Bueno, por último, pero no menos importante, te invitamos a profundizar este tema observando los 3 documentales, los cuales están apareciendo en pantalla, que son Basta Ya, Montes de María, Memorias de Identidad y Resistencia, Renacer, la memoria del cuerpo, discapacidad y conflicto armado, y Pequeñas Voces. También te invitamos a que participes en el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica y a participar en nuestro próximo seminario sobre reparación colectiva. Suscríbete a nuestro boletín para recibir materiales de discusión y escribe tu compromiso de memoria y paz en un lugar visible. Recuerda, la memoria sin acción se convierte en otra forma de olvido.